Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana y que ya comienza también a ensombrecer el panorama de Ecuador, luego de que Lenín Moreno ganó las elecciones y ahora en las elecciones seccionales se pretende crear dinastías en que los padres ofrecen el cargo que dejan a sus hijos y para eso quieren jugar con la credibilidad. Ustedes saben que la política es el arte de salirse con la suya. Ese es el arte de salirse con la suya. Y democracia es entregar el poder a las personas, a las gentes, a los pueblos. Pero claro, no siempre las decisiones en masa pueden ser razonables. En el tiempo de las brujas, 1770 más o menos, los pueblos enteros quemaban a mujeres solamente porque el consenso, la locura social era de que esa mujer era bruja y no había forma de hacerles creer lo contrario. Es decir, la democracia tampoco es una fórmula salvadora de nada, pero obliga a los países a enseñar a la gente y a que la gente estudie y aprenda para tomar decisiones. En cambio, la política procura que la gente sea lo más analfabeta, lo más dócil posible, para que voten repetidamente por el mismo o por el mismo partido o por la misma calidad humana. Este fenómeno de la docilización de la persona comienza con la educación. Nos enseñan a usar un uniforme, nos enseñan a cantar el himno nacional, nos enseñan a creer en héroes nacionales, nos enseñan a comprender una realidad que es una realidad que puede suponer beneficios para un grupo social y perjuicios para otro. Se considera como normal que existan solo hombres y mujeres, cuando ahora la ciencia ha demostrado que existen otras opciones sexuales. Alemania acaba de reconocer eso en esta semana pasada. También nos enseñan que existe solamente un solo Dios, pero sabemos claramente que las religiones son inventos humanos. Cada religión tiene un Dios. Hay religiones que tienen más creyentes, como la católica, otras que tienen poquísimos creyentes. Pero en fin, cada religión tiene una forma de ver la realidad. Esto nos permite entender que es imaginación humana la política como es imaginación humana la democracia. Y que nosotros no solamente que inventamos los idiomas, las religiones, los países, las fronteras, los mitos, las costumbres, sino que también hemos creado formas de conducta. Y entre las formas de conducta consideramos normales y anormales ciertas formas de conducta. Y al respecto, vamos a analizar lo que es la coherencia y lo que es la incoherencia. En realidad existen culturas que promueven una doble personalidad. Existen situaciones físicas que promueven una doble personalidad. Existen situaciones psicológicas que promueven una doble personalidad. Una situación física que puede promover una doble personalidad o se llama una incoherencia, una conducta incoherente, es por ejemplo lo que le pasa a nuestro presidente Lenín Moreno, que tiene una parálisis y que con esta parálisis él tiene que guardar una imagen diferente a la que realmente podría mostrar una persona
si no usara ropa. Entonces, la persona, en este caso Lenín Moreno, se cambia frecuentemente de ropa, procura utilizar siempre ternos, tener una imagen impecable, ser siempre elegante, a pesar de que eso contrasta con lo que sucede dentro de su cuerpo. Su cuerpo es un cuerpo que se ha atrofiado, donde sus extremidades no funcionan, donde hay otros problemas, no solamente de sus extremidades, sino de su abdomen también, porque tiene una 10ª vértebra dorsal, y esto le obliga a él a tener una doble personalidad que se traduce en casi todo. Por ejemplo, va esta semana a Qatar y habla en esta reunión de Doha y propone que los países luchen por los pobres. Sin embargo, dentro de su país, donde hay una buena masa de gente pobre y de pobres relativos una enorme masa, pobre relativo es el que se compara con otros pobres, otras personas, él tiene 2 salarios. Mientras el presidente de México se reduce su salario y Rafael Correa hizo lo mismo, él se duplicó el salario. Cobra el salario de vicepresidente y el salario de presidente, solamente para vivir la contradicción en cosas tan sencillas pero fundamentales, reveladoras se llama. Nuevamente, tenemos que hay factores psicológicos que pueden determinar una doble personalidad o lo que se llama una conducta incoherente. Por ejemplo, el sentimiento de inferioridad. El sentimiento de inferioridad nos obliga desde niños a ser mentirosos. Cuando nuestro padre nos va a castigar, mentimos. Cuando el profesor nos exige algo, mentimos. Cuando alguien nos quiere pegar, mentimos. Cuando la situación es difícil, mentimos. Cuando no llegamos a tiempo a un compromiso, mentimos. Esta defensa psicológica, esta incoherencia, hace que nosotros tengamos una conducta que es mentirosa. Esta conducta mentirosa tiene también un gran componente cultural. En culturas donde ha habido bastante opresión y bastante agresión, la mentira es mayor, la gente es más mentirosa. Y en las culturas donde ha habido menos opresión y menos agresión, la cultura es menos mentirosa, la gente es menos mentirosa. Por ejemplo, nosotros en la sierra hemos sufrido primero la agresión de los incas, luego de los conquistadores españoles, luego de la Iglesia Católica, luego de los ejércitos nacionales a órdenes de cada presidente de turno, de la Policía Nacional a órdenes de cada presidente de turno, de los terratenientes, de la burocracia. Todos estos factores agresivos nos han convertido en individuos que instintivamente nos defendemos usando la mentira. Y la mentira es decir aquello que no corresponde a la realidad. La mentira no necesariamente es mala, puede ser buena en algunos casos. Muchas veces nosotros como médicos tenemos que mentir a nuestro paciente para pedirle que haga un último esfuerzo porque sabemos que es posible que de un último esfuerzo se pueda sacar provecho. Y si le fuéramos y le dijéramos al paciente, no, usted tiene que morirse mañana, pues la batalla está perdida antes de la derrota. Entonces, se vive también una cultura de la mentira. Y ya hemos visto que es mucho más frecuente esta cultura de la mentira en la sierra. En la costa no existe tanto la cultura de la mentira como en la sierra, porque en la costa la cultura de la mentira es diferente. Allá existe lo que existe más la cultura de la agresión. Allá todo se convierte en agresión. El marido le pega a la mujer. La mayor cantidad de femicidios en este país son en la costa. Se convierte en agresión cuando el hombre abandona su hogar y se va con otra mujer y deja a los hijos a la suerte. Se convierte en agresión cuando en el Ecuador teníamos frecuentes inundaciones. Y entonces estas frecuentes inundaciones
hacían que después de cada inundación había que reconstruir las parcelas de terreno, las fincas, las haciendas, y esta reconstrucción se la hacía a punta de machete, a punta de violencia, porque las autoridades policiales del ejército no tenían una mayor acción y presencia en la costa. Esto creó una cultura de violencia, entonces es una cultura más agresora. Y por supuesto, un agresor también puede ser un individuo que vive una doble personalidad. Es un agresor frente al vecino, pero es muy amable con sus hijos y muy amable con los suyos. Entonces, en este ambiente nos hemos movido y vemos cómo existe una coherencia y una completa entre lo que es la conducta de Rafael Correa y la incoherencia o doble personalidad en la cultura de Lenín Moreno. Se llama coherencia cuando el pensamiento, lo que piensas, es igual a lo que dices, y lo que dices es lo que haces. Es decir, lo que piensas es lo que dices, y lo que dices es cómo vives. Y es incoherente cuando lo que piensas es diferente a lo que dices, y lo que dices es diferente a lo que haces. Por ejemplo, Rafael Correa, todo lo que dijo que iba a construir carreteras, lo hizo. Que iba a hacer infraestructura, lo hizo. Que iba a luchar contra la prensa, lo hizo. Puede criticársele todo a Donald Trump, que es un presidente arrogante, que es vanidoso, pero hay una cosa que sí es cierta, es un individuo coherente. Lo que dice lo hace. Dijo que iba a hacer un muro en la frontera, lo hizo. Que iba a discutir con los europeos un nuevo tratado, lo hizo. Que iba a amedrentar a Corea, lo hizo. Es un tipo que lo que dice lo hace, es decir, un tipo coherente, a pesar de que su coherencia sea algo agresivo, ofensivo y brusco. Por el contrario, nuestro presidente Lenín Moreno es absolutamente incoherente. Dijo el día que le ponían la banda presidencial que Rafael Correa era el mejor presidente de la historia del Ecuador y el mejor presidente de la historia de América Latina y uno de los mejores del mundo. No terminaron de pasar los días que dijo todo lo contrario. Dijo que habría libertad de prensa en el Ecuador. Sin embargo, nosotros hemos contratado CNT y el canal 401 Telesur, que es de origen venezolano, ya no está en la parrilla a pesar de que hemos pagado por él, porque al presidente que dice que respetaba la libertad de prensa no le dio la gana de que siga funcionando esa forma de expresión. Nos ha dicho que no existe dinero, que estamos endeudados. Sin embargo, el dinero de la Corporación Financiera Nacional se ha multiplicado. Y este dinero ya no termina en manos de los más pobres, sino que va directamente a la mano de los más ricos. Porque se necesita tener $100,000 de ingresos anuales para poder acceder a un préstamo de la Corporación Financiera Nacional. Es decir, sale afuera y dice, hay que ayudar a los más ricos, pero a los más pobres, pero en realidad ayuda a los más ricos. Y no solamente que hizo eso, sino que a los más ricos del Ecuador les quitó más de 4.000 millones de dólares que tenían en deudas por impuestos. Y después de eso se fue a China y a otros países a suplicar por dinero. Es decir, les perdona a los ricos del país y nos obliga a nosotros a adquirir deudas que tenemos que pagar ahora y después por generaciones. Dice que defiende a los más pobres, y sin embargo, les da dinero a los ricos para que a su vez compren los terrenos que están cerca de las áreas y las vías construidas por Rafael Correa, las centrales hidroeléctricas, los puertos, los aeropuertos, todas las refinerías, todos los canales de riego, las represas, los multipropósitos, que incrementaron su costo porque el Ecuador se endeudó,
porque se usaron los recursos de todos los ecuatorianos provenientes del petróleo, la minería, etcétera, y provenientes de los impuestos. Se construyó eso y hay que pagar la deuda para la construcción. Eso, ¿y se paga cómo? No lo paga el presidente, no lo paga el gobierno, lo paga usted y yo. Cada ecuatoriano tiene que pagar. Sin embargo, las tierras que están ahí y que incrementaron su valor, se prohibió la ley de plusvalía y los ricos las pueden comprar. Y entonces ellos ganan dos cosas. Ganan porque esas tierras valen porque todos los ecuatorianos invertimos en ellas y ellos en cambio, sin invertir nada, las compran a precio de oportunidad y ahora tienen riqueza. Estas son las contradicciones esenciales entre un individuo coherente, Rafael Correa, y un individuo absolutamente incoherente como Lenín Moreno. Muchas gracias.